Hola, hola, buenas tardes. Serían tan, o buenos días, no sé, serían tan amables de confirmar que me pueden escuchar, por favor. Muy bien, muy bien. Ok, hoy es un día muy especial. Muchos estamos celebrando el día de la amistad, de la hermandad, del amor. Así que quiero, pues aprovechando la fecha, también extenderles a ustedes un cariñoso saludo, esperando que puedan tener buenas relaciones familiares o personales. Bien, miren, tengo una preocupación que la vamos a resolver entre todos. A ver, ¿alguien se imagina qué preocupación es esa? Sí, es cierto, el laboratorio. Parece ser que fue un verdadero desastre. Pero no se preocupen, yo les he anticipado ya que en ningún momento tengo la intención de afectarles en su desarrollo, en su carrera profesional, sino todo lo contrario. Y por eso vamos a hacer una cosa. Fíjense bien lo que vamos a hacer. A ustedes que están presentes en esta sesión y como un premio por su asistencia hoy y considerando también que es el Día de la Amistad, vamos a hacer una cosa, fíjense bien. Hoy mismo van a tener un segundo intento, una segunda oportunidad, pero con una ventaja. Y la ventaja es, número uno, que ya lo hicieron una primera vez. Es decir, ya conocen las preguntas y ya saben en que a lo mejor se equivocaron. Algunos de ustedes que son un poco más aplicados, quizás fueron y consultaron con otros compañeros, lo cual es válido después de la prueba, perfectamente válido. No durante, pero después sí. Usted platicando con un compañero, miramos, ¿y qué le pusiste vos en esta? ¿Y qué otra hubo? Eso es perfectamente normal y válido. Lo que no se puede es durante la prueba. Entonces ya tuvieron, digámoslo así, ese primer encuentro con estas preguntas y ya más o menos saben de que pues, de alguna manera no salieron tan bien. Y lo otro, fíjense bien, la prueba va a terminar a las 12:20. Es decir, este nuevo intento va a terminar a las 12:20 de hoy mismo. Y el resultado no puede empeorar. Es decir, si usted tiene un 6 ahorita, ese 6 lo mantiene. No puede empeorar. Pero si usted tiene un 6 ahorita y en este nuevo intento se saca 10, entonces el sistema le va a promediar las dos notas y le quedaría 8. 6 más 10, 8. Si no es 6 la nota, sino que es 4, por ejemplo, y saca 8, entonces el sistema se lo va a promediar. Va a sumar el 4 que ya tiene más el 8 nuevo y lo va a promediar, dividiéndolo entre 2 y le va a quedar 6. Y esta es, como repito, una oportunidad para mejorar. Ahora, yo quisiera que todos se sacaran 10 en el segundo intento, que todos se sacaran 10. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Fácil. Ahorita mismo lo vamos a resolver y vamos a tratar de ir lo más rápido posible para que ustedes vayan incluso tomando nota, ¿verdad? Tomando apunte de cuál es la respuesta correcta y para que cuando se enfrenten a esa pregunta, fíjense bien, ya ustedes sepan, pero que lo sepan porque lo han aprendido, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta en relación con esta nueva oportunidad que les quiero dar? Hola, perdón. Vaya, mire, yo entiendo que usted pudo haber salido mal
Bueno, las razones son variadas, ¿verdad? Ni las vamos a volver a discutir, pero ahora va a ser distinto, porque ahorita las vamos a contestar, vamos a resolver el test y inmediatamente después de resolverlo, ya ustedes lo van a volver a intentar, pero a las 12:20 termina, o sea, por eso tenemos que ir un poquito rápido, ¿de acuerdo? Bueno, con eso en mente, vamos entonces a tratar de resolverlo, repito, entre todos. Vaya, aquí está. Aquí está. Realizar el examen. Vaya. Si a un notario la Corte Suprema lo inhabilita, suspende o declara incapaz para ejercer el notariado, ¿desde cuándo queda impedido para ejercer dicha función, según Olmedo López? A ver, ¿alguna idea por ahí? Vaya, en el material el profesor explica el material decía que desde que la Corte daba la resolución, notificaba la resolución. Notificaba, correcto. Es porque miren, si es desde que la Corte la pronuncia, el notario no tiene conocimiento de ella. Ahora, si es desde que se publica, de alguna manera esto podría tomar incluso mucho más tiempo del que debería, ¿no? Y no tendría sentido que él pudiera continuar, digámoslo así, ejerciendo cuando ya tiene una causal demostrada por la cual no debería. Entonces el autor opina que es desde que se le notifica, cuando él ya tiene conocimiento de la resolución, entonces ya queda impedido para ejercer esa función. Veamos la segunda. Según nuestra legislación actual vigente y aplicable, si un salvadoreño que ha obtenido su título universitario en El Salvador, no en el extranjero, en El Salvador, desea ejercer la función del notariado, debe someterse a un examen de suficiencia en la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros hemos aprendido, y yo creo que se los comenté en una clase, que según el texto literal, solo cuando ha obtenido su título universitario en el extranjero debe someterse, cuando lo ha obtenido en el extranjero, pero eso según la ley de notariado. Sin embargo, hay una ley, que es la Ley Orgánica Judicial, que en sus artículos 51 y 145 establece el examen de suficiencia para todos, no importa dónde obtuvo su título, ya sea que lo haya obtenido aquí en El Salvador o que lo haya obtenido en el extranjero. Todos los abogados que deseen ejercer el notariado tienen que someterse. Entonces, la respuesta es sí, porque así lo requiere esos artículos de la Ley Orgánica Judicial. En el extranjero, según el artículo 5 de la Ley del Notariado, los jefes de misión diplomática pueden ejercer las funciones de notario de la misma manera en que lo hacen los cónsules. Según la Ley de Notariado, los jefes. Ahora, cuando nosotros nos vamos al artículo 68 de esta ley, descubrimos que los jefes de misión diplomática solo van a poder ejercer esta función en defecto de los cónsules, vicecónsules y ¿cuáles son los otros? Es decir, cónsules generales, cónsules y vicecónsules. En otras palabras, no es cierto que las puedan ejercer de la misma manera en que lo hacen los cónsules, en el sentido de que la función que se les concede a ellos es supletoria, es en defecto, es subsidiaria, es decir, no tienen una función autónoma, sino que la podrán ejercer siempre y cuando no hayan
cónsules generales, cónsules o vicecónsules. Por eso aquí tiene que ser no. La función es subsidiaria. El artículo 295 del Código de Familia es plenamente aplicable a los notarios. Pues, para ser declarados incapaces para ejercer el notariado, en base al ordinal tercero del artículo 6, tiene que existir, fíjense bien la frase esta, tiene que existir una declaratoria de incapacidad en sede de un tribunal de familia. Obviamente en el libro Olmedo López aclara de que no, de que este es un trámite administrativo ante la Corte, autónomo, independiente, distinto, y la Corte puede, aunque no haya una declaratoria judicial de incapacidad, pues a través de un peritaje, la Corte puede determinar que efectivamente el notario no está en su sano juicio y por ello declarar la incapacidad, aunque no exista. Por eso dice aquí la respuesta correcta, no. El trámite en la Corte es administrativo y procede, haya o no una declaratoria judicial de incapacidad. Un notario autoriza en su libro de protocolo una escritura pública de mutuo con hipoteca a favor de su cuñado, es decir, el hermano de su compañera de vida, con la cual no está casado ni tiene hijos. Fíjense que es un mutuo a favor del cuñado. O sea, no es que el cuñado lo otorgó, que el cuñado es el deudor, no. El cuñado es el acreedor, a favor de él se otorgó el mutuo. Ahora, el cuñado, ¿en qué grado de parentesco está? A ver, alguien que me diga, por favor. No tiene ningún parentesco porque dice que ellos son compañeros de vida y la ley del notariado dice que tiene que ser cónyuge, o sea, que tiene que estar casado ante la ley y ellos no están casados. No. Según yo, no hay parentesco. Vaya, muy bien. Esa es la razón por la cual es importante este tipo de actividad que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Porque es mi deber como profesor corregir cualquier presaber que no esté bien, ¿verdad? O que tal vez no lo han comprendido muy bien. Vaya, aquí no estamos hablando de que el mutuo se hizo a favor del cónyuge o a favor de su compañera de vida, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que en el artículo 9 dice literalmente cónyuge, no dice compañera de vida, lo cual para mí es un vacío que necesitamos suplir, pero bueno. Pero aquí estamos hablando del cuñado, es decir, del hermano de la compañera de vida. Entonces, para poder determinar el parentesco tenemos que remitirnos al Código de Familia. Y en el Código de Familia nos explica el parentesco que puede ser de 3 clases, por consanguinidad, por afinidad o por adopción. El parentesco por afinidad, y aquí es donde tomemos nota, el parentesco por afinidad se tiene con los consanguíneos del cónyuge o del compañero de vida, o conviviente, que es otra manera en que se le llama. Es decir, si su conviviente o su cónyuge tiene parentesco por consanguinidad con otras personas, usted lo tiene por afinidad con esas mismas personas y se cuenta de la misma manera. En otras palabras, parentesco por afinidad es el que una persona tiene con los parientes consanguíneos del cónyuge o del compañero de vida. Esto es importante que lo recordemos, porque recuerden, el artículo 9 nos habla de 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces necesitamos tener claro cuándo es que hay parentesco por afinidad para poder establecer esa prohibición legal en el artículo 9. Entonces, ¿qué parentesco hay entre una persona y su hermano o hermana? Que me diga. Es segundo.
Mire, en la línea colateral, en la línea transversal, se llega a un tronco común y luego se baja. En este caso, subimos al papá o a la mamá un grado y luego bajamos. Allí cerquita está el hermano, que es hijo también del papá o de la mamá de uno. Ese sería primer grado hasta el papá. Luego bajamos a mi hermano, segundo grado. Entonces, en el caso del hermano de la compañera de vida del notario, hay segundo grado de afinidad. Sabiendo eso, ¿cae o no cae en la prohibición del artículo 9? Sí, cae. Claro. Por ende, la respuesta correcta es: dicha escritura se hizo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de notariado. Espero que estén a partir de estas explicaciones aprendiendo, ¿verdad? El notariado es una función pública. En consecuencia, cualquiera podría decir, entonces el notario es un funcionario público, pero hemos aprendido que no. Aunque ejerce una función pública, él no es un funcionario público. ¿Qué es entonces? Un delegado del Estado. ¿Qué hace? Que da fe. Entonces, y se los he explicado, él es un fedatario. Un fedatario. Así es, el notario es un fedatario, porque fedatario significa que da fe. Fedatario, como de dar fe, es un fedatario. Y esa sería la respuesta correcta en esta pregunta. El artículo 3 de la ley de notariado permite que un notario en los Estados Unidos de América pueda autorizar en su protocolo el reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué hemos dicho en cuanto al matrimonio? A ver, que alguien me recuerde, por favor. Hemos dicho... No se puede, genera también a nivel mundial. Así es, así como dijimos del matrimonio, que un notario no lo puede autorizar en el extranjero porque el matrimonio no produce efectos solo en El Salvador, sino que en el mundo entero, pues lo mismo podemos decir del reconocimiento voluntario de un hijo. Es decir, no será su hijo solo en El Salvador, será su hijo en cualquier parte del territorio, del planeta, en cualquier lugar. Entonces, las mismas razones que hay para prohibir el matrimonio en el extranjero existen para prohibir el reconocimiento voluntario de un hijo y todos aquellos actos, contratos, declaraciones cuyos efectos no los deba surtir solo en El Salvador. Así que aquí vamos a decir de que precisamente ese artículo prohíbe expresamente eso. Esa sería la respuesta correcta. No, precisamente ese artículo prohíbe eso expresamente. Si un notario o notaria es homosexual o lesbiana, puede ser suspendido en el ejercicio del notariado. Mire, entendamos, aunque no lo dije por la premura, ¿no? Pero entendamos que solo por eso, pues, o sea, por el hecho de ser homosexual o de ser lesbiana, no porque haya hecho otras cosas, no que por eso, entendamos por eso, puede ser suspendido por eso. Entonces, la verdad es de que aquí dice, no, se le puede denegar la autorización, pero una vez concedida, no, eso no aplica. O sea, no es cierto que se le pueda denegar. Y que una vez concedida, o sea, una vez concedida la autorización, todavía se puede suspender a una persona. No por eso, por supuesto, por otras causas. Solo si hay denuncia de por medio. De oficio la Corte no puede proceder, tampoco es cierto. Sí, porque eso constituye conducta privada notoriamente inmoral. Mire, aquí es donde yo les explicaba la vez pasada que eso de moral o inmoral es un concepto jurídico relativamente indeterminado y que no puede servir como parámetro para resolver sobre la conducta o qué sé yo, las inclinaciones de una persona. Así que en este caso concreto ninguna de las alternativas ofrecidas es correcta, porque no podría por ese solo hecho suspenderse a un profesional.
¿En qué consiste la venalidad? Miren, este término creo que lo comentamos en una ocasión con ustedes y lo ha tomado nuestra ley de notariado de la Constitución. Y la Constitución, a saber de dónde lo tomó. Pero en la explicación que recibimos lo relacionamos con el soborno, con el cohecho, no con el prevaricato. Es decir, existía, como quien dice, el prevaricato como delito, pero la Constitución utilizó venalidad. Pero venalidad no aparece en el Código Penal como un delito. Entonces la venalidad viene a ser esa calidad de ser sobornable, esa calidad de ser fácilmente comprable o vendible una persona. Es decir, que por dinero hace cualquier cosa. Entonces, la venalidad no es el mismo prevaricato, que conste. Tampoco viene de venas, pues tener las venas dilatadas. Y tampoco es un delito regulado en el Código Penal. Obviamente sí es una causal de inhabilitación y tiene que ver, repito, con esa facilidad con que recibe dinero una persona por hacer algo, ¿verdad?, como sobornable, pues cohechable. ¿Qué nos enseña el 285 del Código Penal en cuanto al notario? Esto nos confirma lo que ya hemos dicho de que el notario, a pesar de ejercer una función pública, no es un funcionario público. Y el artículo 285 lo confirma porque menciona funcionario o empleado público o notario. Es decir, por aparte, por aparte. Entonces, lo que nos enseña es de que no es funcionario o empleado público, sino que lo trata separado, o notario, dice ese artículo cuando habla de falsedad, creo, falsedad. En El Salvador, un panameño no puede ser autorizado para ejercer el notariado. Miren, tengamos presente, por favor, que cuando nuestras leyes hablan de centroamericanos, en realidad excluyen Panamá. Es decir, hablan de centroamericanos solo aquellas naciones que formaron parte de la República Federal de Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, no así Panamá. Pero aunque fuera guatemalteco, el que yo les hubiera dicho, aunque fuera costarricense u hondureño, en realidad no puede un centroamericano ejercer el notariado porque en ningún país de Centroamérica se le permite a los salvadoreños ejercer el notariado. En otras palabras, al no haber reciprocidad, pues prácticamente no puede. Entonces, y eso lo explica Olmedo López en el libro, de que ningún centroamericano, es decir, que esa disposición es nugatoria. Con eso lo que quiere dar a entender es que no se aplica, es letra muerta. Entonces aquí creo que ninguna. Quiero ver, no. Esa posibilidad la descarta el artículo 4. Aquí no recuerdo honestamente, quiero ver. En El Salvador, un panameño no puede ser autorizado para ejercer el notariado, un panameño. Sí, creo que es esta. Esa posibilidad la descarta el artículo 4 de la ley de notariado. Es decir, no se contempla pues la posibilidad de que un panameño pueda ejercer el notariado. Una persona, sí, dígame. Entonces, dentro del régimen geográfico, Panamá está dentro de Centroamérica, pero dentro del régimen legal está fuera. Más o menos por ahí podríamos decir. Es que efectivamente yo creo que no todos lo consideran como parte de Centroamérica. Es decir, Panamá de alguna manera como que por aspectos históricos y qué sé yo, no se considera. Pero otra vez, Panamá, Colombia, Venezuela y todos los demás países no forman parte, como les repito, de lo que se entiende por Centroamérica o centroamericanos de origen o la República Federal de Centroamérica. Pero en todo caso, aunque fuera hondureño, como les repito, o chapín, no podría ejercer.
Bien, una persona que desea otorgar su testamento solemne hoy en día, puede hacerlo y en efecto se hace, fíjense bien, y en efecto se hace ante varios fedatarios. Entonces, opciones, no, solamente ante un notario. Sí, puede hacerlo ante notario, ante funcionario consular o ante juez. Es decir, hoy en día, y en efecto se hace, no. Hemos explicado que para que un juez pudiera ejercer el notariado tratándose de testamentos solemnes, tendría que no haber notarios, solo en defecto de un notario. Entonces, en efecto, no se hace hoy en día. Es decir, eso es letra muerta, es nugatorio también. Entonces, si usted escogió esta, me disculpa, pero no está bien, porque en la redacción dice hoy en día y en efecto se hace como que se estuviera haciendo, pues, y no es cierto. Hace muchos años ya no hay ningún juez que lo haga, ni que lo haya hecho en los últimos 20, 30 años. Entonces no es cierto, pues, no es cierto. Luego, solamente puede hacerlo ante un notario. Tampoco es cierto, porque lo puede hacer ante un cónsul. Y no, según Olmedo López, únicamente ante los jueces. No, peor, tampoco. Entonces aquí la respuesta correcta es de que ninguna de las alternativas ofrecidas es correcta. Aquí, en el caso del ordinal cuarto del artículo 6 de la ley de notariado, aquí la cosa cambia para Olmedo López, porque este es el que habla de los quebrados y de los concursados. Y Olmedo López, si ustedes lo estudiaron, que era lo que se les había pedido, dice de que ahí sí se necesita un proceso judicial previo que termine en una declaratoria de quiebra mercantil o de concurso en lo civil. Entonces, en este caso, según dicho autor, en estos casos es necesaria una declaratoria previa. Otra vez, según Olmedo López. Entonces, hay una respuesta correcta y es así es. Según este autor, en estos casos es necesaria. Ante los oficios del notario Juan López, no se puede autorizar un poder general judicial conferido por el único hijo varón del nieto del bisabuelo de ese mismo notario. Mire, esto es como una especie de prueba aún de agilidad mental, ¿verdad? Como que dice, necesitamos a veces, ¿verdad?, como ejercitar nuestra mente para poder, a través de un ejercicio mental, descubrir de quién estamos hablando. Vamos a ver, dígame alguno de ustedes, ¿quién es el único hijo varón del nieto del bisabuelo de ese mismo notario? Según el dijimos nosotros, llegamos a la conclusión de que era el mismo notario. Ok. Pero con relación a la pregunta, pusimos que ninguno de los anteriores porque dice de que no se puede autorizar y en este caso la ley establece que los notarios sí pueden autorizar poderes para su misma persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias por su explicación. Efectivamente, había una opción que decía, no se puede, porque ese único hijo varón de esa persona es el notario mismo. Es cierto, es el notario mismo, porque es el único hijo varón. Estamos hablando de un notario. Entonces, efectivamente, él puede conferir poderes ante sí y por sí. Sí, le escucho. Esa pregunta me hizo leerla como 5 veces para ir a dar que era el mismo notario. Bueno, otra vez, es un ejercicio mental, ¿verdad? Como para si ya estaban durmiendo que se despertaran. Bien, derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas de derecho público. Aquí estaba la cascarita. Hay un autor que nos da esa definición textual, pero se le critica
porque no menciona la naturaleza del derecho. No dice si es público, si es privado, si es ecléctico. Y en esta definición se está diciendo de derecho público. Entonces, esta dificultad tenía como propósito verificar que ustedes leyeran bien, ¿verdad? Y que leyeran no solo la definición, sino también las críticas que se le hacen a esos conceptos en este libro de Olmedo López. Entonces aquí ni Óscar Salas, ni Jiménez de Azúa, ni Mengual, sino que ninguna por esta cascarita de derecho público, que no se dice en la definición que aparece ahí en el libro. Entre testimonio e instrumento notarial podemos decir, artículo 2, ¿verdad? Los instrumentos públicos o instrumentos notariales son, primero, escritura matriz. Segundo, escritura pública o testimonio. Tercero, actas notariales. Entonces le está diciendo que los testimonios son una especie de instrumentos notariales. De tal manera que entre testimonio e instrumento notarial podemos decir que el primero, testimonio, es una especie del segundo, instrumento notarial. Una relación, repito, de género a especie, siendo instrumento notarial o instrumento público el género y testimonio o escritura pública una especie dentro de ese género. Yo espero que todos comprendan la relación de género-especie. Género, animal. Especie, caballo. Género, color. Especie, rojo. Género, planta. Especie, coco, arbusto, qué sé yo. Bueno, género y especie. En un proceso ejecutivo contra un notario, se presentó como instrumento base de la acción un mutuo simple, el cual se constituyó en documento privado reconocido, el cual fue autorizado por el mismo notario. El juez declaró improponible la demanda, porque consideró que dicho mutuo es nulo. Es decir, como el mismo notario lo autorizó, el juez viene y dice, no, improponible porque ese documento es nulo, ya que lo autorizó el mismo notario. El juez, en ese caso, opción 1 tiene razón. Opción 2, actuó mal porque tenía que haber declarado inadmisible y no improponible. Opción 3, estaría bien si la nulidad le hubiera sido alegada por la parte interesada. O sea, no se puede declarar de oficio. Esta opción da por cierto que hay nulidad allí, pero lo cierto es de que no hay nulidad, ya que los notarios pueden ante sí y por sí otorgar aquellos instrumentos en los cuales ellos solos se obliguen. Y el mutuo es un ejemplo de un contrato unilateral en donde el otorgante es el único que se obliga, el deudor. Según Horacio José Olmedo López, ¿cuál de las siguientes no forma parte del contenido del derecho notarial? Es decir, la naturaleza del derecho. Ahí está bien clarito en el contenido del derecho notarial 1, 2, 3 y se mencionan la organización del notariado, el régimen de la función notarial y el régimen del instrumento público. Pero la naturaleza del derecho, esa no forma parte del contenido del derecho notarial. Como usted ya sabe, para ser notario se requiere antes ser abogado. Si su solicitud para ser autorizado como abogado le es declarada sin lugar, ¿dentro de cuánto tiempo puede repetir la solicitud para ser autorizado como abogado? Miren, estas se las puse porque hay una reforma en la Ley Orgánica Judicial y el autor, cuando escribió, no existía esa reforma. Entonces, a partir de la reforma, la respuesta correcta es que la Corte es la que le va a señalar el plazo y que ese plazo no podrá exceder de 3 años. En el libro dice otra cosa, pero como yo les he dicho que cuando leamos algún texto siempre lo vayamos comparando con la ley, precisamente por el hecho de que hay reformas,
Entonces allí, si usted no la contestó bien en esa parte, pues allí es por no haber comparado con la ley lo que dijo el autor. Siempre tenemos que comparar para no cometer estos errorcitos. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre incapacidad por un lado y suspensión e inhabilitación por el otro? Bueno, lo cierto es que según lo que se nos explica en el libro y en la ley de notariado misma, la incapacidad es el género y la suspensión e inhabilitación son especies dentro de ese género. De tal manera que la incapacidad es el género, y la inhabilitación y la suspensión son especies dentro de ese género. Vamos a ver, voy a entregar ahorita el examen a ver cuánto me saco. Vamos a ver, entregar examen y el puntaje para este intento es 10 de 10. Eso es lo que ustedes tienen que buscar ahorita mismo. Busquen ese 10 de 10 y tienen hasta las 12:20. 1 hora prácticamente, más 3 minutos. ¿De acuerdo? Voy a parar ahorita la grabación y les deseo suerte. Cuídense mucho, nos vemos después. Gracias, licenciado. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Liz. cuídense, hasta luego.